seguramente se darán cuenta que aún no hemos empezado, ¿no? El planteamiento, el marco teórico, aunque algo nos estamos preparando para el 221. Voy a ampliar, si tienen por ahí algunos. Muy buenos días, Estefania Villegas, nuestra orientadora. Voy a ampliar la, la pantalla, la diapositiva. Si tienen dudas, nos activan los micrófonos porque no podré ver el chat. Profesor Aldo, buenos días, le saluda Wilmer. Buenos días, Wilmer. Disculpe la interrupción, profesor, y el agradecimiento a la introducción en realidad, basado en el contexto de la importancia del desarrollo del curso. Profesor, más bien también hice llegar un correo personal desde la plataforma, no sé si eso sea válido o hay que reenviárselo directamente en el correo que indica la asesora del curso, mediante las justificaciones. Mire, profesor, estoy conectado hasta donde dé el alcance de la batería hoy justamente. Bueno, no hoy, sino la empresa tiene programado, la que brinda los servicios de energía tiene programado mantenimiento el día de hoy, de 7 a 5 de la tarde. Así que nos dejamos pues sin servicio de energía. Trato de conectarme desde la laptop mientras lo dure y con el celular en paralelo para hacerle justamente de conocimiento, ya que aún tengo la opción de ingresar, pero si por alguna razón pues me retiro, ya no estoy para justificarle mi asistencia y así de manera personal y solicitar pues las disculpas del caso y ya voy a tener que observar el video de la clase para tratar de nivelarse con el compañero con el que estamos trabajando en paralelo. De antemano le agradezco bastante, profesor, que tenga la consideración del caso. Perfecto, perfecto. Sí, es entendible. Más aún, si tienes una pareja de trabajo, más aún, él te tiene que apoyar. Por ejemplo, cuando llame la asistencia, solo tu pareja de trabajo me debería recordar en ese momento, profesor, mi compañero tuvo un problemita, listo, entonces se justificaría tu asistencia, tu inasistencia. Correcto, profesor. Muchas gracias. Cualquier situación que se presenta, si son parejas de trabajo, si tienen su parejita, coordinen con él. Si en caso no puedo asistir, se presenta un problema, confía en tu pareja que va a estar atento a la clase y más tarde seguramente tu pareja de trabajo te va a explicar en qué consiste el avance. Por eso les decía, ¿no? A todos, es bueno trabajar en pareja, pero claro, también hay estilos de trabajo, a veces algunos ya se han habituado a trabajar solo, sienten que trabajar solo es mejor porque trabajas a tu ritmo, también es válido, ¿ah? No hay problema. A mí sí me gusta trabajar, cuando hago algunas investigaciones, me gusta trabajarlo con alguien, porque me permite incluso discutir, tener distintas miradas, ¿no? Ahora, es cierto que también he trabajado algunas veces solo, pero bueno, ya ahí depende mucho de los gustos, o también incluso depende de la complejidad del tema, ¿no? De la investigación. Vamos a continuar. Como les decía, este es el esquema del proyecto de investigación, esta es la guía que se les ha compartido en la primera semana, descarguen, revisen, por favor. Y claro, ustedes dirán, pero no estamos aún empezando con el proyecto. Pero ojo, ayer hemos tomado decisiones muy importantes ayer. Y en base a lo que hicimos ayer, ya vamos, algunas de estas partes lo vamos a hacer rápido. Confíen. El 221, que son los antecedentes del problema, también. Vamos a hacerlo rápido, pero eso va a depender de ustedes. Si hoy han madrugado, si hoy pasaron la mala noche trabajando, buscando antecedentes. Y claro, seguramente están diciendo que soy una persona desordenada, porque no debería empezar, no debería empezar el de 2.1, ¿no? Igual, confíen. Les digo porque tuve, como les comenté ayer, ¿no? Por lo que he estudiado alguna maestría, doctorado, he llevado muchas veces estas asignaturas de investigación por las maestrías, y he rescatado, aprendí muchísimo de algunos profesores, y luego me di cuenta que algunos profesores que empezaban así ordenadito, que no está mal, a veces no entendíamos algunas partes, entonces por ahí veía que otros profesores eran desordenados,
y empezaban con los antecedentes, por ejemplo, y nos daba una visión más amplia y conociendo los antecedentes ya podía tomar decisiones del capítulo 1, del capítulo 3 y demás. Estoy imitando a los profesores que nos enseñaron de esa manera desordenada, entre comillas, pero era para encontrar el orden del contenido, el sentido del proyecto. Entonces, en base a ellos, siempre enseñaba de esa forma y me da buenos resultados como le dieron a ellos. El avanzar desordenado me permitió entender mejor la investigación y elaborar estos esquemas cuando era estudiante. Entonces, lógicamente, si eso funcionó a mis docentes y lo experimenté, lo estoy haciendo con ustedes y con todos los chicos con quienes comparto asignaturas. Bueno, siempre y cuando ustedes también hagan las tareas, las actividades que se solicitan, van a encontrar el sentido y la importancia de ser algo desordenado, ¿sabes? Pero entre comillas. Vamos a centrarnos en el 221, antecedentes del problema, marco teórico. Hoy vamos a centrarnos en ello. Después nos pasamos ya al 2.1, especialmente a la formulación del problema y objetivos. Hoy vamos a determinar nuestra pregunta general y nuestro objetivo general, solo los generales, y eso ya vamos a ir avanzando en la matriz de consistencia. Recordarán, ayer hemos mostrado esa tablita. Y si todo va bien, también vamos a avanzar ya a la situación problemática, el 211, ¿no? Pero para formular mi problema, formular mis objetivos y describir mi problema de investigación, la situación problemática, necesito primero conocer la situación actual de mi tema. Y lo voy a conocer a través de los antecedentes. Si no conozco el diagnóstico, la situación actual de mi tema, de mis variables, a través de los antecedentes, no podría plantear mi problema, mi objetivo, ni tampoco mi situación problemática. No podría describir el problema si no conozco la situación actual. Entonces, por esa razón que empezamos con los antecedentes. Es cierto que ayer también hemos decidido los elementos precisos de la metodología, ¿no? Eso también es importante porque como ya te has marcado una estrategia, recuerden que la metodología, el 2.4, vamos por ahí el espacio rojo, ya has determinado cuál va a ser tu ruta, tu estrategia, tus mañas de trabajo metodológicamente. Entonces, en base a ello, también ya podrás comparar al momento de analizar los antecedentes cuáles fueron las estrategias de tus antecedentes. Y con esa estrategia que has decidido ayer, puntualmente, también podrás plantear tu problema, tu objetivo y describir tu problema. Estoy tratando de justificar por qué el desorden, ¿no? Ayer hablamos del 2.4, parte de los antecedentes. Ahora, es cierto que la metodología hemos determinado los elementos, ¿no? Estrategias muy puntuales. Más adelante, cuando ya retomemos 2.4, metodología del proyecto, vamos a redactar algunos párrafos sustentando el por qué has elegido ese enfoque, ese tipo, etc. Pues bueno, vamos a empezar. Hoy día, como les di el menú, describí los antecedentes, la pregunta, el objetivo general, si es posible la situación problemática. Y luego dejaremos algunas tareas porque nos veremos ya en mayo. Ciertamente vamos a estar en comunicación en el grupo de WhatsApp que tenemos. Toda comunicación en el mismo grupo, por favor, repito, si me envían un mensaje directo, no respondo, disculpen, no lo tomen como falta de respeto, pero por algo hemos creado un grupo de WhatsApp. Por transparencia, solo nos comunicamos por el grupo de WhatsApp, no por mensajería directa. A pesar que es algo privado, ¿ah? Ahora, si es muy privado, envíeme por correo, ¿no? Por correo institucional, pero se supone que son temas ya académicos, de la investigación. Incluso la duda que tú tengas puede ser que sea la misma de algunos compañeros, entonces entre todos colaboramos para preguntar y aclarar dudas.
trabajemos, bueno, pero saquemos provecho de este grupo de WhatsApp que también hemos creado, ¿no? Ahora, cuando pregunta por él, tal vez me demoro porque se entenderán también tengo unas actividades. Vamos ahora a empezar. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, por cierto, los escuchamos. Vamos a acomodar nuestras diapositivas. Maestro, buenos días, compañeros, buenos días. No sé si me puede compartir, si nos puede compartir el link, porque yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Ok. El delegado, si no me equivoco, fue quien creó el grupo de WhatsApp. Seguramente en breve por el chat va a compartir el enlace, ¿no? Ya seguramente ahorita está buscando y atenta al chat. Sí, que lo comparte, por favor, porque yo tampoco estoy en el grupo de WhatsApp. A ver, vamos con las tablas. Los antecedentes que han buscado, que están recolectando, vamos a trabajar con estas tablas triales. Vamos a ampliar. Ahorita se le comparte, no se preocupen, ahorita se le va a compartir en la semana 2. Ayer hablamos de esto brevemente, vamos nuevamente a mencionar. Se le llama tablas triales porque en cada columna describes una investigación, un antecedente. Es necesario hacer estas tablas porque se supone que en estas tablas usted no está pidiendo los datos, ¿no? Estos datos, autor y año. Vamos a la columna de la izquierda, voy a agrandar. En estas tablas nos está pidiendo precisar algunos datos de cada antecedente. Es necesario porque algunos pueden, obviamente van a analizar, ¿no? Pero yo de frente puedo redactar mis párrafos identificando estos datos. Es posible, no hay problema, pero sabe por experiencia, y esas tablitas también nos enseñaron en nuestra época de estudiante, estas tablitas no solo nos va a servir para esta parte de los antecedentes. Esta tablita también nos sirvió y nos servirá cuando hagamos el estado del arte, la discusión de resultados, esto ya cuando empecemos a hacer la tesis en la parte final, el informe. Esta tablita nos ayuda en algunas partes, incluso para repasar nuestro trabajo, porque ya está incluso bien pautado, ¿no? Con los datos precisos de lo que se requiere de cada antecedente. Pero yo sugiero que hagan esas tablas porque les va a servir no solamente para esta etapa, sino para la siguiente. Pero al final es decisión de cada uno. Creo que deberíamos hacerlo, porque es parte incluso de la asignatura, y también para verificar si ya están trabajando de manera analítica, de manera organizada. Por ese motivo, la actividad, la tarea que se dejará para esta semana, la siguiente, parte de la tarea va a ser estas tablas triales. Parece que alguien escribe. A ver, vamos a ver. Ok, perfecto, ya están compartiendo el enlace. Entonces, vamos a elaborar estas tablas para evidenciar su análisis de cada antecedente. ¿En qué consiste? Recuerden, se le llama trial, son 3. Esta tabla tiene 3 columnas, y en cada columna vas a describir un antecedente. Un antecedente. En cada tabla hay 3 columnas, 3 antecedentes. ¿Qué datos vamos a describir? Vamos a ampliar un poquito. Ahí está. En la primera fila colocas el título exacto, literal, de cada antecedente. En la segunda fila, amarillo, vas a redactar el autor y el año. Solo apellidos. Autor y año. Son varios autores, coloca los apellidos de todos los autores. Apellido paterno, y el año. Luego acá dice en la tercera fila,
palabras clave. Ustedes en el resumen van a encontrar, permítanme, voy a ir a un ejemplo. Aquí está. En el resumen y en el abstract van a ver abajito, dice palabras clave y una lista de palabras entre comas, o keyword, ¿no? Esas palabras claves lo vas a copiar igualito, literalmente aquí. Entre 3 a 8 palabras, va a depender de la investigación, consideran esas palabras claves. Entre 3 a 8. Ustedes escriben literalmente. ¿Y por qué es necesario esto? Porque es un dato donde vas a poder evidenciar la relación entre ese antecedente con tu trabajo a través de algunas palabras claves. Porque seguramente alguna de estas palabras claves que vas a redactar de cada antecedente también está relacionado con algunas de tu trabajo. Pasamos a la siguiente, objetivo. Siguiente fila. En este caso, solo el objetivo principal. Cuando vamos leyendo una tesis, es más sencillo entenderlo porque está esquematizado, hay varios subtítulos, ¿no? Aparece objetivo general, 2 puntos, y ya uno rapidito se da cuenta cuál es el objetivo general, cuáles son los objetivos específicos. Recuerden, aquí solamente el objetivo general, uno solo. Pero los artículos no es tan sencillo. El autor, el articulista, no redacta subtítulos. Es cierto que hay unos muy puntuales: introducción, metodología, resultados y discusión y referencias. Son 5 subtítulos que tiene el artículo. Pero las tesis tienen varios subtítulos, ¿no? Hay un índice, tal como ustedes vimos hace un momento un esquema, ¿no? Por tanto, para leer y entender el artículo no es tan sencillo al inicio. No es explícito el artículo. No te detalla, el objetivo es. No te dice así. Muy rara vez, va a depender también del autor. Tenemos que deducir. ¿Dónde lo ubicamos el objetivo? Posiblemente en 2 lugares en el artículo. En el resumen del artículo, probablemente ahí debería aparecer, pero no te va a decir el objetivo es tanto, porque a veces utilizan el término de propósito o se busca, ahí tenemos que deducir. Y en la parte de la introducción, ahí también en algún lugar de la introducción también mencionará el objetivo o el propósito o la meta. Entonces, el lenguaje implícito del articulista, y a veces se justifica porque como va a sintetizar, el artículo es en 15, 20 páginas, en cambio una tesis más páginas. Entonces, hay que habituarnos en la redacción y en la lectura de artículos científicos. Hay que leerlo con calma, ahí apliquen sus técnicas de lectura, subrayen, pinten algunos datos y traten de identificar el objetivo principal del artículo. Estos objetivos debería siempre iniciar con el verbo infinitivo, ir, explorar, analizar, determinar. De esa manera inician los objetivos, pero en este caso solo uno. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Por ahora hemos visto las 4 filas, ¿eh? ¿Preguntas, dudas? Profesor, buenos días. Buenos días, profesor. Justamente haciendo una exploración, si tenemos dificultades en buscar la parte de antecedentes, porque eso es lo que estoy teniendo yo, un poco de dificultades, podríamos cambiar la parte de una de las variables, corregir, ¿no, profesor? Porque si no tenemos antecedentes suficientes, ¿de dónde los vamos a recoger? Correcto, es una muy buena observación. Por esa razón también
decíamos, ¿no? El título de ayer es tentativo. Y para sentirnos seguros de nuestras variables, el siguiente paso, claro, siempre es importante iniciar con un título, a pesar que algunos profesores dicen, no, el título se hace al final del trabajo. Efectivamente, al final el título madura, se cierra, pero siempre es importante empezar con un título tentativo para tener una visión. El siguiente paso, según lo que muchos profesores nos enseñaban también, era, ahora empieza a verificar si hay suficiente información y así como su compañera identificó un problema. Entonces, hoy, este fin de semana, hoy debemos hacer estos reajustes. Efectivamente, si hay poca información, no me convendría. Entonces, hay que buscar otra opción. Pero tenemos que hacerlo hoy, porque ya en mayo no podemos hacer esos cambios. Esa es la importancia de leer varios antecedentes, buscar antecedentes. Hoy en la noche, ayer, en la madrugada, era día clave para sacrificarnos y hacer toda esa búsqueda. Seguramente ella pasó muchas horas, ¿no?, buscando y pues llegó a esa conclusión de que mejor hay que ir reajustando una de las variables. Eso es importante. Pueden hacerlo, obviamente, pero tienen que hacerlo ya, hoy tienen que tomar esa decisión, ¿no? ¿Preguntas? Profesor, te doy una consulta. ¿Sí? Este cuadro creo que vamos a hacer para describir todo lo que son antecedentes, ¿no? Por ejemplo, antecedentes locales, nacionales e internacionales. Y creo que no es matriz de consistencia. Sí, la matriz de consistencia es otra tabla que hablaremos más tarde. Sí, hoy día vamos a hacer dos tablitas. La tabla trial de antecedentes, que nos va a permitir describir antecedentes, y otra tabla llamada matriz de consistencia, que eso hablaremos más tarde, para no confundir. Y solamente vamos a poner los antecedentes locales o cómo vamos a hacer, porque creo que se puede colocar también antecedentes locales, sí, nacionales e internacionales, o solamente todos. Aquí en estas tablas triales tenemos que colocar todos los antecedentes internacionales, nacionales y locales. Profesor, disculpe, por ejemplo, si mi título no tiene al inicio un verbo para crear el objetivo. Hablas de tu antecedente, ¿no? Sí, más o menos, sí. ¿Es un artículo? No, estoy haciendo el título, pues el título ya está. El título del antecedente. No hay problema. Ustedes escriban el título tal como lo presentó el autor de la tesis o del artículo. No hay problema. Ahí coloquen literalmente. Ya, en este caso, profe, por ejemplo, en una tesis, si encontré una tesis, por ejemplo, me voy al resumen de esa tesis nada más, porque, o sea, la he encontrado todita. Sí, pero ojo. Pero he visto, o sea, que hay las partes que usted dice. Ya, ok, aclarando. No solo lean el resumen. Ayer se le dijo leer el resumen para que puedan tener una visión, pero a partir de ahora ya no basta solo el resumen. Porque en el resumen no vamos a encontrar todos los datos que ahorita estamos explicando. Por ahora, esto ahorita me queda en el objetivo, pero hay algunos de los datos que vamos a precisar en breve que no lo van a encontrar en el resumen. Y eso nos obliga a leer no todo el artículo ni toda la tesis. Cuando es la tesis, apóyate en el índice de la tesis, te vas a la página tal. Y cuando es artículo, sí me parece que a veces sí será necesario leer todo el artículo, pero son 15 páginas. Ahora, ¿dónde están las referencias? 13 páginas.
un promedio, ¿no? Eso sí hay que leer con calma para identificar algunos datos que vamos a ir precisando. Pero todos estos datos que vamos a requerir para las tablas triales, no todos los datos aparecen en resumen, ¿eh? Hay que verificar ello. Antes tenía, permítame contarles, cuando llevé, pues, también tuvimos un profesor que nos decía algo gravísimo, pero obviamente, pues como estudiantes lo hacíamos. ¿Qué nos decía el profesor cuando teníamos que hacer los antecedentes? Busca tesis y el resumen de la tesis, copia y pega y ya, esos son los antecedentes. O sea, copia y pega resumen de esa tesis, ponlo en tu trabajo, ya, esos son antecedentes. Increíble. Pero claro, pues, ¿no? Obviamente, ¿qué podíamos refutar en esa época? Nosotros recién empezamos, ¿no? Creíamos todo lo que nos decía el profesor, pero no era correcto, pues, ¿no? Pero ya luego empezamos a entender, conociendo a otros profesores, donde eran más responsables, y nos decían, no solamente resumen, sino tienes que ya construir con algunos datos. Y por ahí ya nos empezaron a hablar, pues, de algunas tablitas así para mejorar, identificar otros datos adicionales y demás. Continuamos. Parece que hay algunas por el chat. Recuerden que... perdón. Habían manos levantadas. Escuchamos. ¿Quién levantó la mano? Gloria, me parece. Ya no, profesor. Ok. Pensé que había algunos mensajes. Por favor, siempre activen micrófono mejor para... En caso tengo la pantalla aperturada, activa el micrófono para hacer más fluido la comunicación. Vamos a continuar con la siguiente fila, siguiente dato. Método y diseño. Así como ayer ustedes determinaron sus elementos de la metodología, que eran 4, en otros antecedentes no consideran los 4. Vas a encontrar 2, 3, 1 tal vez. Eso lo escriben acá muy puntual, como ven en el ejemplo, muy puntual. Suponiendo que usted describiría su trabajo de investigación, suponiendo, ¿eh? Entonces aquí usted escribiría acá, entre comas, sus 4 elementos, ¿no? Más adelante, si utiliza un jovencito, utiliza tu trabajo como antecedente, va a redactar tus 4 elementos, entre comas, aquí lo va a escribir, ¿no? Pero no todas las investigaciones consideran estos 4 elementos, ¿no? Aclaremos ello, ¿eh? Para que luego no estés buscando dónde está el tercero, el cuarto elemento, no siempre. Entonces, solamente igual en la tesis, ¿dónde encuentro esos datos? En la metodología. Voy al índice, metodología, página 50, ya. Me voy a la página 50 y ahí está clarito en la tesis. Está fácil para identificar los elementos de la metodología y mencionarlos. En el artículo hay el segundo subtítulo se le llama método o metodología en el artículo, y solo voy a saber párrafos, solo párrafos. Hay que leer con calma esos párrafos, porque ahí el autor, el articulista también, te indicará por ahí, pero no te va a precisar, ¿no? Nuestro enfoque es tal cosa, el diseño es tal cosa. En algunos casos vas a encontrar, y en otros no va a decir diseño de frente, ¿no? Por tanto, el trabajo es descriptivo. Pero me suena la palabra descriptivo. Por ello, se ha considerado medir cuantitativamente. Enfoque cuantitativo. Entonces, así van a encontrar la redacción en los artículos. Son más explícitos, sintetizan más. Ahí tenemos el reto de comprensión lectora. Asumamos, referentémonos y identifiquemos esos datos metodológicos. Y repito, no siempre vas a encontrar esos 4 elementos que ayer has decidido para tu investigación. ¿Alguna pregunta del método y diseño? Vamos con la muestra. Siguiente fila. Otro dato importante. La muestra no siempre son personas. Va a depender mucho del área, de las investigaciones,
de la escuela profesional y del tema, claro, del problema. Pero en el caso nuestro, me parece que la mayoría va a ser, la mayoría de nuestros antecedentes, la muestra van a ser personas. Y es aquí donde tenemos que precisar la cantidad de la muestra. Ustedes, en el título de tu antecedente, vas a encontrar la población. La población que ustedes ayer también han determinado, su población. Vas a encontrar un antecedente donde dice en una institución o en una universidad. En el título. Tú te preguntarás, ¿con quién habrá trabajado? ¿Con estudiantes, docentes, personal administrativo? ¿Cuántos? ¿Y con cuántos? Entonces tienes que buscar ese dato. A veces puedes encontrar en el resumen, y si no está en el resumen, busca en población y muestra, en la tesis. Y en el artículo, en la parte de metodología, ahí vas a encontrar varios párrafos, y en uno de ellos también descubrirás que el articulista menciona implícitamente cuál es su muestra. Lo que tenemos que colocar aquí es quiénes, cuáles son las unidades de análisis, así lo llaman a estos elementos, y la cantidad, ¿no? La cantidad y qué son, ¿no? Si son estudiantes, docentes, u otra. Detallen la muestra. Incluso aquí puedes mencionar el lugar, ¿no? Porque pueden ser estudiantes de algún país, de alguna región. Eso también hay que precisar en la muestra. Una breve descripción de estos elementos. El siguiente dato también nos puede ayudar a precisar la muestra. El siguiente dato, que es el instrumento. Toda investigación aplicaron por lo menos un instrumento. Son cuestionarios, lista de cotejos, ficha de observación, entrevistas y demás. Entonces, al identificar el instrumento, también pregúntate, ¿a quiénes aplicaron ese instrumento? Ellos son la muestra. Entonces, para identificar muestra e instrumento, busquen los dos a la vez, para que estés más seguro si ellos son la muestra. Porque se supone que a la muestra le aplicaron el instrumento. Entonces, para identificar estos datos, muestra e instrumento, búsquenlo a la vez, para encerrar el sentido de ambos, ¿no? Para verificar también, ¿no? Hay investigaciones que aplicaron un solo instrumento, hay otras que aplicaron 2, 3 instrumentos, solo menciónalos. Ahora, si por ahí hay unos datos a la vista donde te precisa, por ejemplo, que el cuestionario consta de 25 preguntas, ítems, algunos lo llaman reactivos también, lo precisan la cantidad de los ítems. Y alguna otra característica del tipo de instrumento que lo señala el autor. Esos detalles lo incluyen en esta fila de instrumentos. Si se puede hacer una breve descripción, perfecto, ¿no? Mencionar el nombre. En algunos casos, por cierto, especialmente en artículos, el autor utiliza un instrumento de otro autor, ¿no? Y dice, ¿no? Escala de Moore, y coloca el autor y año del que ha creado este instrumento o esta escala. Ustedes igual, colocan el nombre del instrumento y colocan el autor original de ese instrumento, siempre y cuando lo ha visto ahí en la descripción del artículo o en la tesis. Esos datos va a sumar. Traten de hacer una breve descripción, así como de la muestra, también del instrumento o los instrumentos. ¿Listo? Pero no olviden estas dos filas, muestra e instrumento. ¿Preguntas? Profesor, en la parte de instrumentos se está manifestando, por ejemplo, lo que dice, ¿no? En las tesis aparece, por ejemplo, el instrumento de quién es el autor. Eso es, hay que colocar el instrumento y el autor. Es lo que está manifestando, ¿sí? En algunos casos, así es. En algunos casos sucede que el autor, nosotros, tenemos la libertad de elegir un instrumento de otro autor, nosotros. Pero, si utilizamos el instrumento de otro autor, tenemos que pedir autorización. Nos autoriza el autor, entonces nosotros vamos a utilizar su instrumento, pero vamos a describir su instrumento y tenemos que señalar el nombre del autor original y el año. Lo mismo, en alguno de tus antecedentes tal vez hizo lo mismo,
y va a presentar un instrumento y va a mencionar el autor y año original de ese instrumento. Entonces, cuando nosotros vamos a describirlo, tenemos que colocar el nombre de ese instrumento y del autor y el año original. En algunos casos se da ahí. Así como nosotros podemos usar el instrumento de otro autor, también podemos adaptar el instrumento a nuestra realidad, pero igual también hay que pedir autorización, porque vamos a utilizar su instrumento como base y lo vamos adaptando. Y también la otra opción es que podemos crear nuestro propio instrumento también, ¿no? Así como ustedes tienen esas licencias, los autores del artículo, de las tesis, sus antecedentes, también algunos han hecho esos procesos. Vamos a continuar. Voy a cerrar lo de la tabla. Sé que hay una pregunta extensa, me parece, en el chat, pero no podré hasta cerrar lo de la tabla. Vamos a la siguiente fila. Rojito. Aquí debemos colocar los resultados o las conclusiones más importantes. Van a encontrar en algunos casos que hay en tus antecedentes 5, 7 resultados o conclusiones. Nosotros no vamos a copiar todo, solo los 3 más importantes. 3 más importantes. ¿Por qué 3? Porque, ojo, a veces nos decían solo el resultado más importante. Incluso ese resultado más importante está en el resumen también, ¿no? ¿Por qué 3? Porque en base a la experiencia que hemos tenido y lo que hemos aprendido, y también cuando nos equivocamos como estudiantes, aprendimos que mejor es ir con más pancito en la bolsa que con menos pan. Vamos a desayunar en la familia, compro solo 5 panes, pero luego veo que faltó. Quieren comer más pancito, hubiera traído 10, ¿no? Mejor que sobre a que falte. Esa es una buena moraleja, es mejor que sobre que falte. Es cierto que ustedes, cuando van a colocar los resultados de tus antecedentes, para algunos el resultado es la parte más importante porque es el aporte de cada investigación a la sociedad. Efectivamente lo es. Pero no podemos sintetizar a un solo resultado. Hay varios resultados importantes. Para entender el contexto del aporte o de la investigación, es importante identificar los otros resultados que consideras importantes, los 3 más importantes. Porque en algún momento vas a contrastar, comparar y encontrar similitudes y diferencias entre tus antecedentes. Y uno de los datos que nos va a permitir esos match, esas diferencias, esas comparaciones, es esta parte, los resultados. Entonces, si solamente vas a tener un resultado de cada antecedente, este proceso de encontrar diferencias y similitudes va a ser tan limitado, que no vas a llegar a una conclusión precisa. Pero si tienes 3 resultados por cada antecedente, hay 3 probabilidades, 3 posibilidades y probabilidades de hacer una mejor y tener más posibilidades de encontrar similitudes y diferencias. Y tus conclusiones van a ser mucho más interesantes. Esto en base a tus antecedentes. Ahora, permítame, vamos a saltar al informe de tesis, en la parte llamada discusión de resultados, en tesis 2. En esa parte de discusión de resultados también vas a hacer contraste, pero no solo con los resultados de tus antecedentes, sino con los tuyos, con tus resultados. Entonces, si consideras 3, vas a tener más posibilidades de contrastar con tus resultados. Por tanto, no se limiten, porque van a tener problemas. Por lo menos en las primeras tesis que hice,
Sufrí mucho cuando elaboré mi discusión de resultados. Mucho sufrí. Y ya cuando por ahí conocí un profesor que nos decía, busca más, incluye 3, ahí cuando ya tenía más conclusiones de mis antecedentes, ya tenía más opción para hacer todo mi discusión. Háganlo. Si no lo hacen ahora, ya verán que más adelante lo vas a hacer. Es mejor hacerlo ahora, que estamos frescos, jóvenes. Porque más adelante vas a estar muy cargado después de todo lo que hemos avanzado en el trabajo. Muy cargado vamos a estar. Mejor hacerlo. Que estas tablas nos sirvan no solamente para esta asignatura, sino también nos sirva para la próxima asignatura. Entonces, por esos motivos, y también para que ustedes conozcan más sobre los aportes de estos antecedentes, elijan los 3 más relevantes, los 3 más importantes. Es aquí donde vas a encontrar, por cierto, en los resultados o conclusiones, algunos resultados estadísticos, lo llaman, o porcentuales. Es decir, en algunos resultados vas a encontrar que hay unos datos, hay unos porcentajes, hay unos datos. El 70% dice, o el 85% demostrar. Puedes elegir también estos, algunos resultados estadísticos porque son más precisos, son más objetivos. Incluyan algunos de ellos. Incluyan también, porque una de las observaciones cuando revisamos la tarea es que una observación es que te falta algún resultado estadístico. Entonces, por cierto, traten de encontrar e incluir, pues, ¿no? Alguno de estos. ¿Alguna pregunta sobre esta fila de conclusiones que es algo especial e importante? Pero, profesor, un poquito debe quedar claro, como se me fue un poquito internet, en la parte de la conclusión es poder ver la parte de resumen o sacar después de ese resumen una conclusión nosotros. Ahí un poquito. Uno cuando elabora su resumen coloca un resultado, el más importante. Entonces, en el resumen de tus antecedentes vas a encontrar un resultado, solo uno. Ese uno puedes colocarlo aquí, sí, pero te faltan 2. ¿Y dónde saco los otros 2? Hay que leer, pues, las conclusiones de tus antecedentes para que saques los 2 que te faltan. Recuerden que el mínimo es 3. ¿Listo? ¿Preguntas? Ya vamos a terminar con estas tablas, Aló, profesor, buenos días. Buenos días, compañeros. Saludos. Buenos días. Profe, una consulta. Lo que me estaba mostrando la tabla, lo que hemos hablando, hay antecedentes locales y nacionales y internacionales. Entonces, esos 3 cuadros, ¿lo podemos hacer en cada cuadro o va a ser cada antecedentes aparte, así como 3 cuadros presentamos? No, ese partecito no estoy entendiendo, pero... Ya. Van a elaborar por lo menos unos 6 a 7 tablas triales. Suponiendo que sean 6 tablas, ¿ya? Van a elaborar 6 tablas como estas. En total, ¿cuántos antecedentes? Si en una tabla son 3, 6 por 3, 18 antecedentes. Ahora, en esas 6 tablas triales, tienes que considerar dentro de esas tablas antecedentes internacionales, nacionales y locales. Ahora, lo puedes organizar. En una de mis tablas coloco solo internacionales. En otra tabla solo nacionales. En otra tabla solo regionales, de una sola región. Organízalo. Eso ya es algo, ya decisiones internas. Ya ustedes organizarán sus materiales. Mientras más antecedentes tengan, mejor aún. Sí, buenas noches. Buenos días, perdón. Si en caso, si no encuentro, digamos, un antecedente locales, ¿cómo podría colocar en esa situación?
Sí, en caso no haya, simplemente colocaremos en el trabajo antecedentes regionales no se encontró, pero tienes que estar seguro que no haya, porque imagínate, cuando lo redactes eso y de pronto cuando pasa el jurado a la comisión y te demuestran que sí había, ya el trabajo, el proyecto va a ser observado. Por eso asegúrense, ingresen a Profesor, la forma. ¿Sí? regionales, es decir, por ejemplo, si yo estoy en Tumbes, o es de acuerdo a la universidad donde estamos. Perfecto, buen dato para aclarar. A ver, yo estoy en Tumbes y mi población de estudio es Tumbes. Voy a investigar en un colegio de Tumbes. Mis antecedentes internacionales de otros países. Mis antecedentes nacionales serán de todas las regiones y provincias de mi país. Lima, Cusco, todas ellas son nacionales, ¿no? Investigaciones donde su población de estudio es en Lima, Cusco, Puno y demás. Y si encuentro antecedentes donde su población de estudio es en Tumbes, donde yo estoy, a eso lo llamaremos antecedentes locales o regionales. Llamémoslo mejor locales para una mejor comprensión, ¿no? Locales, ¿ya? ¿Listo? Los antecedentes nacionales serían investigaciones en otras provincias o regiones, pero las locales o regionales en mi región, en mi localidad. Espero que ahí lo tengamos claro. Ahora, no encuentro investigaciones en mi localidad. Ahí, por ejemplo, en Tumbes, ingresa al repositorio de las universidades de Tumbes. Ingresen al repositorio de las universidades de tu región. Ahora, claro está, si realmente han realizado una búsqueda exhaustiva y no hay, de acuerdo, con fe. Colocamos, no se encontró en los distintos repositorios. Eso colocaríamos, ¿no? Se pondría a nivel local, no se encontró, ¿no? Así es. Pero tengan cuidado porque ya ha pasado, ya hemos descubierto cuando fuimos revisores de proyectos. Profesor, se pone que a nivel local, por ejemplo, no se encontró la tesis o la investigación. No se encontró antecedentes en las distintas plataformas o repositorios. Solo eso colocaríamos. Profesor, una consulta. Por ejemplo, los antecedentes, digamos, del año 1900 por abajo, también es necesario colocar nuestro antecedente, porque yo cuando hacía mi proyecto de investigación para mi licenciatura, el asesor nos decía que ya no es importante colocarnos porque desde 2017 creo que era necesario colocar los antecedentes para hacer una tesis, ¿no? Sin aclarar en ese tema. Sí, totalmente cierto lo que dijo tu profesor. Tiene que ser 5 años, máximo 5 años de antigüedad, es decir, a partir del 2018 debemos utilizar los antecedentes. ¿Por qué recientes? Porque eso te va a permitir conocer la situación actual de tus variables. El analizar los antecedentes te va a permitir hacer un diagnóstico actual, vigente. A partir de 2018 es lo ideal. Ahora, efectivamente, puede ser que en estos últimos años muy poco se ha investigado sobre mis variables. Puede ser, pero asegúrate realmente ello para confirmar, para llegar a esa conclusión. Buscando en las distintas plataformas. Sí, entonces nosotros creo que vamos a poner antecedentes del año 2018 o arriba, ¿no? Correcto.
Profe, disculpe, en todo caso, si es que no hay antecedentes, si nosotros colocamos ahí no se encontró los antecedentes en el repositorio, este, mi consulta es, ahí no puede haber ninguna observación o me puedes dar un pequeño detalle acerca de eso. No, no habría observación siempre y cuando sea cierto. Porque, a ver, suponiendo que yo sea su revisor, no, yo ahorita soy el asesor de usted, pero suponiendo que su proyecto me envíen, yo sea parte de la comisión de revisores. Entonces veo en tu trabajo que dices que no se encuentra, ya muy bien, entonces veo que usted es de Puno. Entonces voy a ingresar a la Universidad del Altiplano. Voy a buscar en el repositorio y voy a ver sobre tus variables. Si no hay, perfecto, perfecto. Pero por si acaso voy a ingresar también a la de Cusco, a la USAC, porque las universidades cercanas también pudieron haber hecho estudios como población en Puno. Entonces voy a cotejar, voy a verificar. Si encuentro, entonces ahí mentiste. Y colocaré en mi informe que has mentido. Y eso no es ético. Por eso le digo, tengan mucho cuidado. Para decir que no se encontró antecedentes, puede ser, pero hay que verificar. Pues la búsqueda tiene que ser exhaustiva, chicos. Más aún cuando se atrevan a decir que no hay antecedentes. Más aún. Recuerden que en estos últimos años hubo escándalos de algunas personas en la política que cometieron graves errores en sus tesis. Y todos hemos criticado. Bueno, ya que los hemos criticado, pues también nosotros hay que ser consecuentes, coherentes. No podemos llegar a ese extremo también. Hay que ser muy responsable, hay que esforzarnos y no caer en tentación porque nos pueden sancionar. Listo. Terminamos las tablas. La siguiente fila está vacío. Eso no significa que usted lo van a presentar vacío. Acá dice utilidad vínculo. En esta fila, ustedes van a redactar sus ideas. Ustedes van a redactar sus ideas, donde tienen que explicar ese antecedente de la columna, cuál es su utilidad, cómo se vincula con tu trabajo de investigación. ¿Por qué es importante ese antecedente? ¿Por qué lo has elegido? Entonces, en esta fila ustedes tendrán que explicar la relevancia de cada antecedente. ¿Cómo se vincula con tu tema? Solo eso. Redacten unas 3, 4 ideas, ¿no?, que argumenten. ¿De acuerdo? Esa es la penúltima fila. Y la última es solo colocar el enlace directo. Este enlace directo. Porque se supone que cuando me presentes la tabla, yo voy a hacer clic en el enlace, clic, y me va a llevar directamente al artículo. Y voy a corroborar si efectivamente el artículo existe. A veces sucede que los chicos escriben algún antecedente que no existe. A veces pasa. Entonces, por transparencia, pedimos que el link que me lleve directamente al artículo, a la tesis, hay que colocarlo aquí. Verifiquen ustedes ese enlace que efectivamente nos dirige a la fuente original. Y eso es todo. Todo esto es la tabla trial. Es una estrategia más para describir cada uno de los antecedentes. Para terminar, por cierto, ya fuera de la tabla. Buenos días, una preguntita, profesor. Sí. Profesor, disculpe, mire, desde ayer está que llueve en mi pueblo y el internet está fallando, ¿no? Y también la luz se apaga. Estamos en un problema muy grave aquí. Pero realmente hasta ahorita está un poquito estable el internet. Yo no sé que sea molestoso del profesor, pero antes
que ahorita ya me puse desde que entraron a estar atento ahí, pero antes de eso no hubo explicación, profesor, disculpe, porque yo me retrasé en entrar por el internet. Antes de que nos explique la tablita, profesor. ¿Ha habido otra cosa que usted ha explicado, profesor? Disculpe. No, solo ante la tabla solamente estaba señalando el esquema del proyecto que tú puedes ver en la guía, en la guía de la universidad. Solamente estaba sustentando, ¿no? Por qué estoy empezando de manera desordenada. Solo eso, pero no es relevante esa parte. Al final ustedes van a continuar conmigo, ¿no? Avanzando. Yo espero que confíen en mí. Pero lo importante es esa tabla, lo que estamos ahora empezando, o lo que ya estamos culminando. Por cierto, aparte de las tablas, hay una partecita en el esquema que lo llama referencia. La bibliografía. Permítanme, voy a ir al esquema aquí. Aquí, fíjense la flechita azul. Dice 3 referencias bibliográficas, ¿no? Referencias bibliográficas. La flechita azul, fíjense. 3 referencias. Las referencias es la lista de todas las fuentes que estamos utilizando. Tenemos que registrarlos según APA. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Así lo tenemos que registrar en nuestra lista de referencias o bibliografía. Y estos son los 3 que están en la tabla, en esa tabla trial. Sugiero que ya vayan todos los antecedentes que están describiendo en cada tabla, aparte, tienen que colocar ya en una lista como bibliografía cada uno de ellos registrando según APA. ¿Y cómo es esto? Voy acá a colorear, ¿ya? A ver, vamos a colorear cómo se hace APA. Mire, Pacheco, K y Castañeda, JG. Vamos a pintar con un colorcito diferente. Ahí está. Es decir, colocamos a los autores, apellido paterno, inicial del nombre. Si tiene 2 nombres, 2 iniciales. ¿Listo? 2 autores. Luego el año, muy antiguo, pero en el caso de ustedes debe decir pues 2020, 2021, ¿no? El año entre paréntesis. Título del artículo, con rojito. Ese es el título, todo el título completo del artículo. ¿Dónde lo has encontrado? En una revista. Pintamos la revista. Ahora, cuando se registra el nombre de la revista, va en cursiva. Luego, página, la ubicación exacta del artículo dentro de una revista. Página 207 hasta 221. Es un artículo de más de 13 páginas. Y el link o el enlace. Lo mismo, aquí tenemos otros autores en la segunda. Ustedes en la guía hay ejemplos de cómo citar, cómo registrar los artículos en la guía de la universidad, pero aquí vamos repasando. En algunos casos vas a encontrar los apellidos de un autor unido con una rayita, a veces. Cuando es así, estás obligado a colocar sus 2 apellidos con la rayita. Porque en este caso significa que el autor quiere que consideres sus 2 apellidos. Antes solo se colocaba el apellido paterno, incluso ahora solo se coloca el apellido paterno y por eso algunos dicen que APA es medio machista. Por esa razón tal vez algunos autores, por respeto a su apellido materno, coloquen esa rayita para ser considerado por los demás y coloquen sus 2 apellidos. Si es así, cuando hay esa rayita, hay que colocar los 2 apellidos. Pero fíjate que en el mismo artículo, uno solamente le interesó colocar esa rayita y a otros autores no había esa rayita y por eso colocaba el apellido paterno. Solo el paterno. Este es un trabajo de 4 autores.
Entonces sorprendan, hay algunos que incluso son más autores, 6, 8 autores. Colocamos a todos en la bibliografía, a todos. El año, el título del artículo, todos en altas y bajas, por cierto. Altas son mayúsculas, bajas minúsculas. Cuando registremos, altas y bajas. El nombre de la revista en cursiva. Aquí ya encontramos algunos números. 3 y entre paréntesis 2. Ustedes en la primera hoja del artículo van a encontrar algunos datos. Por ejemplo, volumen, número. Como es una revista, casi todas las revistas tienen volumen, pero debe figurar ahí en el artículo, en la primera parte. Si no hay volumen, no hay problema, no se considera. El número de la revista siempre hay. Es como la edición, la nueva edición. Una revista salió publicado ayer y después de un mes nuevamente se va a publicar la revista, pero con nuevo contenido. Lo de ayer fue su tercera publicación, o sea, número 3. En un mes la revista saldrá la nueva edición, número 4. En número siempre la revista va a tener. Y debe aparecer ahí en la primera parte de su artículo ese dato. Ahora, ¿por qué va entre paréntesis? Porque si hay volumen y hay número, lógico, el número siempre, para diferenciarlo, porque si no colocamos paréntesis sería 32. Para diferenciar entre volumen y número, al número se le coloca entre paréntesis. Luego viene la página. Igual, ese dato también lo vas a encontrar en la parte superior. Si ya han leído su artículo, ya saben dónde están esos datos, ¿no? En la primera. Y el link, ¿no? El enlace. Acá hay un código ISSN. Eso es opcional. En algunos artículos va a aparecer, en otros no. No hay problema. Si en caso lo haya, lo incluye. Si no, Profesor, disculpe, no entendí ahí cuando, por ejemplo, resaltó el volumen y en paréntesis dijo que va el número. En la revista. El número de la revista, así es. ¿Y el 3 que llegaría en este caso? El volumen. El volumen de la revista. Correcto. Y Eso el 2 llegaría a la página. El DOI es el link. A ver, voy a buscar un artículo. Sí, ahí no entendí bien, profesor, disculpe. Ojo, revisen sus artículos y fíjense la primera parte. Ahí van a encontrar diversos autores. Pensamiento divergente. Vamos a buscar un artículo. A ver, un ratito. Ojalá que esté bien detallado esto. Ya. Uy. Ya, bueno. ¿Cómo hago? Ahí está. Mire, he descargado un artículo. Aquí aparece el artículo, ¿no? El título en la segunda hoja y demás. Pero me voy a la primera hoja. Mayormente así es la primera hoja en algunos artículos, ¿no? Hay unos datos. Voy a ampliar. Voy a ampliar. Aquí aparecen algunos datos. Se supone que este es el nombre de la revista, AU, Arquitectura y Urbanismo. El ISSN es un código que también deberíamos incluir porque aquí aparece. Y abajito dice autores. Un solo autor. Andorni, S de Silvia. Solo el apellido paterno, no hay una rayita. Luego viene acá el título del artículo, el nombre de la revista. Y aquí dice vol. Vol significa volumen. Esta revista tiene volumen, entonces colocamos ese número. Está en romano, ¿cierto? Luego acá dice num 2. Ese es el número. Entonces colocamos 2 entre paréntesis. Luego acá aparece 2019, es el año.
es el año de la publicación. Acá dice el número de página, también hay que incluirlo en el orden según APA, lo que estamos viendo ahorita en ejemplo. Población, ¿no? Y acá abajito aparece el link, ¿no? Este es el link. En algunos casos, en el link aparece el DOI, que es un código, pero el DOI es el enlace, es el link para hacer la búsqueda. Y en otros casos tiene el DOI como un código, dependerá mucho del artículo. Por ejemplo, este no tiene DOI muy puntual, no tiene DOI en sí. Hay algunos artículos que tienen DOI, va a depender. A ver, vamos a buscar por ahí otro, ojalá sea más... Ajá, a ver, aquí tal vez hay DOI. Tampoco tiene DOI. Sí, escuchamos. No, tampoco no tiene DOI. Sí, escuchamos. ¿Alguien quería preguntar? Okay, no olvide, esos datos lo encuentran en la primera página. Ahora, vas a considerar solamente los datos que ha considerado el autor, claro está, ¿no? Pero en ese orden porque tenemos que adecuarnos a las normas APA. Recuerden que la guía de investigación, la guía de la universidad, ahí hay algunos ejemplos, casos para hacer este registro. Pero bueno, en este ejemplo de las tablas, abajito también te estamos precisando, ¿no? Creo que aquí tengo un ratito. Acá. En las mismas diapositivas, en la última, aparecen nuestras referencias que hemos utilizado para hacer estas diapositivas. Y como ven, este es un listado, ¿no? Vamos a ampliar. Así debería terminar, ¿no?, la apariencia de tu lista de referencias. En orden alfabético, cumpliendo con las normas APA. Y como ven, hay un espacio debajo de algunos apellidos paternos. Pero fíjense aquí donde dice Arrispe, la cuarta referencia, Arrispe, y abajito hay un espacio. La palabra internacional debería empezar a la altura de la A, de Arrispe, pero está a la altura de la P. ¿Por qué le damos este espacio? Abajito también, mira, hay otro igual, Caguas, 2015. Y el link empieza a la altura de la S. No debería empezar a la altura de la C. Lo mismo acá en Patiño, el último Sierra. Estos espacios se le llama sangría francesa o flotante. Esa sangría hay que controlar. Doctor, disculpe, no se está visualizando la diapositiva. A ver. Claro. Está aquí compartida, pero nuevamente, ¿eh? ¿Lo ve? Estoy compartiendo las diapositivas. Sí, ahora sí. Ok. Les decía, así tendría la apariencia su lista de referencia, la bibliografía, ¿no? Pero hace un ratito hablaba de la sangría francesa. Profesor, no se observa varias ventanas. Sí se ve. ¿Me confirma? Sí se ve, profesor. Sí, ahí recién se está viendo, ahí recién se está viendo. Verifiquen la última, por ejemplo, ¿no? La de Sierra y Lobeye 2017.
Fíjense, abajito de sierra hay un espacio. Uno dirá, pero el enlace no debería empezar a la altura de la S. Ahí le damos un espacio. A eso llamamos sangría francesa. Más arribita, perdón, Patiño. Igual, hay un espacio. Entonces, cada vez que tú redactas una referencia y es muy extenso y pasa a la segunda, tercera fila, recuerden estas sangrías francesas o flotantes también lo llaman. Eso también lo exige APA. En orden alfabético, según la letra del apellido de los autores, como ven, todas las referencias deben tener un autor o autores, y en base a ello ordenar. Profesor, por ejemplo, el ejemplo que está poniendo usted, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo del autor Arispe. Arispe, ¿ya? Ya, ahí, por ejemplo, le han dado una sangría francesa. Correcto. Y si tuviera un PIN, hacemos enter y más enter y hacemos otra sangría francesa. Si tuviera un PIN. Claro, se abría una tercera fila, seguimos con la sangría. Ajá. Listo. Mayormente en las diapositivas que compartimos, casi al final está nuestra lista de referencias que hemos utilizado para elaborar estos materiales. Listo, entonces, bueno, empecemos a trabajar nuestras tablas triales. Al hacer estas tablas triales, te vas a sentir obligado, y esa es la idea, de leer tus antecedentes. Eres consciente que debes hacerlo. Pero para verificar, para que nosotros los profesores de la universidad verifique que efectivamente han leído tus antecedentes, buscamos alguna estrategia. Yo considero estas tablas triales como un medio, como un canal para evidenciar que han leído sus antecedentes. Vamos a hacer esta actividad, chicos. Así como ayer tuvieron un tiempo para trabajar de manera autónoma, ahora también vamos a hacerlo de la misma forma. Entonces, siendo las 9:20, empezaremos a trabajar de manera autónoma. Elaborar sus tablas triales con los datos de sus diversos antecedentes que han recolectado. ¿Alguna pregunta? Dice aquí 20 antecedentes. Una consulta, ¿nos podría pasar lo que explica la actividad, lo que está en el... Claro, lo que está compartiendo? Sí. Ahorita les comparto, lo subo en la semana 2, para que quede como evidencia, porque a veces me dice, profesor, usted no lo ha subido. Sí. Os voy a subir ahorita, para que quede en la grabación también. Profe, vamos a tratar de avanzar lo poco que hemos quedado. Yo, por ejemplo, he cambiado y estoy tratando de avanzar lo que he encontrado, tratando de buscar otra alternativa de la variable. Con esa voy a trabajar, ¿ok? Ya, pero no vas a tratar, lo vas a hacer. Sí. Okay. Profe, una consulta. Por ejemplo, son 4 antecedentes locales, regionales, nacionales, internacionales, pero en mi caso lo he encontrado 2, internacional y nacional. Ya. Tienes que seguir buscando más. Me decías que eran 4 internacionales, 4 nacionales. No, son más de 4, ¿ah? Por lo menos... no puedo decir que me consigan 5 o 6 nacionales, 6. Eso yo no puedo decirle la cantidad exacta de cuántos internacionales, cuántos nacionales. Eso va a depender mucho de lo que se encuentre en las plataformas. Lo que sí tenemos que conseguir una buena cantidad de antecedentes. Puede ser 8 nacionales, 5 internacionales, puede ser, eso va a depender de la disponibilidad de materiales que haya en las distintas plataformas. Lo que sí tratemos de evidenciar de cada uno de los niveles.
que haya internacionales, que haya nacionales y que haya locales. Pero busquen los distintos repositorios, distintas bases de datos, etc. ¿No? Vamos, en la sesión 2 están los materiales. En la sesión 2 se está compartiendo el ejemplo de la matriz. Así en esa tabla lo van elaborando. Empezamos. Mientras voy subiendo tienen 1 hora, es decir, hasta las 10:30. Vamos a seguir trabajando de manera autónoma. Y ya a las 10:30 retornamos para verificar algunos avances y luego continuamos ya hablando con las tablas triales y la descripción del problema. Empezamos.